Lamentaciones capítulo 2, verso 14. Dice así: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Lo voy a volver a leer. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos mucho tu ayuda, Señor mío. Que tu Espíritu Santo nos hable de las Escrituras delante de nosotros, Señor, y que arda nuestro corazón al escuchar las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál es el mensaje que predicó Jesús? O el mensaje que Él mandó predicar. O sea, el mensaje por excelencia que Él fue el que nos encargó. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hoy tenemos muchos mensajes que se predican el día de hoy. De hecho, todos esos mensajes reclaman traer felicidad a la persona que los escucha, reclaman traer un bienestar y reclama traer muchas cosas, promete muchas cosas. El mundo tiene su mensaje, te predica el humanismo, que vivas para ti mismo, que tú eres el centro de todo, que tú estés buscando los bienes materiales, que busques aquello que trae riqueza, bienes y todas esas cosas. No solamente te predica un hedonismo, o sea, una búsqueda de placer en lo que sea lícito o no sea lícito, sino que te predica un mensaje que lo más importante es que tú tengas placer, no importa si está bien o está mal. Las religiones, algunas te predican una reencarnación, que aquí vas a vivir de cierta manera, pero que si te portas bien te vas a reencarnar en algo mejor y que va a través de un proceso de reencarnaciones vas a ir mejorando. La nueva era te predica una unidad de todas las religiones, que se unan todas las religiones, que hay una paz y una armonía entre todas las religiones, y te habla de un Dios que no condena a nadie, un Dios que simplemente se va a salvar a todos, un Dios que es puro amor, pero que está desprovisto del carácter de justicia. No solo eso, sino la nueva era tiene su mensaje, pero no más ellos, sino también el Papa tiene su mensaje. Viene y te habla de una paz mundial. No reprende del pecado, no le dice a la gente que deje sus maldades, sino va de país en país, multitudes y millones de gente se acercan a escuchar a este hombre, y cuando habla, da un mensaje que más bien parece un discurso político, y no habla un mensaje que habla conforme a la palabra de Dios, ni que llama a un arrepentimiento. ¿Quién más? Los testigos de Jehová te hablan del nuevo orden mundial, de un nuevo reino aquí en la tierra que se va a fundar, en el cual los testigos van a estar gobernando, los testigos de Charles Russell y todos ellos. Los mormones te hablan del mensaje de Joseph Smith, el libro del Mormón, la perla de gran precio, y todos ellos te hablan del mensaje de ellos. O sea, todos ellos hablan un mensaje, le hablan a la gente y le dicen, mira, este es el mensaje de Dios. Las denominaciones cristianas, algunos te presentan un Jesús que te hace millonario y que si tú te acercas a ese Jesús te va a dar mucho dinero, muchas posesiones, muchos carros, muchos bienes. No solo eso, te va a dar una salud física en la cual no la perderás porque el momento que se ore por ti, inmediatamente sanas y todo eso. Te hablan también de un Jesús freudiano, o sea, alguien que está más metido en la psicología, que tiene la doctrina de Freud, solamente maquillado un poquito con ciertos versículos bíblicos. Te hablan también de un Jesús que es una teología de la liberación, o sea, que Jesús viene a liberarnos de la tiranía de los gobiernos y a quitar la pobreza y a establecer un gobierno comunista. Bueno, aún a Jesús manipulan de alguna manera el mensaje de él. Algunos otros buscan presentar un camino de salvación y presentan un mensaje de un simple acepta a Jesús. Ven, acepta a Jesús, aunque no acepten sus palabras, porque aceptar a Jesús es aceptar sus palabras. Y sus palabras era que la gente dejara sus pecados, que la gente le obedeciera, que se negara a sí mismo, que tomara la cruz, que lo siguiera. O sea, simplemente que acepten a Jesús, que haga una oración mágica, tal como acepta a Jesús y es suficiente. La persona, aunque sigue sus pecados, aunque sigue sus maldades, aunque sigue haciendo cosas, ya la persona ya le otorgaron el cielo por la eternidad. La pregunta, ¿cuál de todos estos mensajes es el mensaje
que predicó Jesús? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es el resultado que está produciendo el día de hoy todos estos mensajes? Confusión. La gente no sabe cuál es la verdad. Hace unos días se me acercó una persona y me decía, ¿por qué todas las personas y todas las religiones dicen, nosotros tenemos la verdad? ¿Por qué es así? Aquellos me dicen, los testigos me dicen que ellos tienen la verdad. Me visitan los mormones y me dicen, ellos tienen la verdad. Me visitan los carismáticos católicos, me dicen, ellos tienen la verdad. Realmente, ¿quién tiene la verdad? Era un hombre ya aproximadamente 62 años, diabético, con muchas enfermedades, pero un hombre que de veras está preocupado y que eso es una muestra de lo que me refleja lo que la gente está escuchando. La gente dice, ¿dónde está la verdad? Mientras, con todos estos mensajes que se predican el día de hoy, con todos los esfuerzos que hacen cada una de las religiones, con todos los esfuerzos que hacen algunos de los filósofos y los medios de comunicación por esparcir cada quien su mensaje, ¿cuál es el mundo que tenemos? Le voy a dar unas estadísticas a su mamá aquí en México para que se dé cuenta cómo está el país aquí en México. Aquí en México, en el alcoholismo, son 28 millones los bebedores, o sea, 28 millones de los 34 posibles, o sea, son bebedores de alcohol. De esos, 16 millones son alcohólicos. De esos, 5 millones al año sufren daños irreversibles en el cerebro. De esos, 1,370 muertos hay diarios por causa del alcohol. Esto es, 500,000 personas mueren al año por causa del alcohol. Esto es 1,370 personas. Esto es 57 personas por cada hora. O sea, casi 1 por minuto muere por causa del alcohol. ¿Cómo es más el mundo que vivimos? Los divorcios. Tenemos una tasa anual de 27,000 divorcios al año. Esto es 74 divorcios diarios. Casi uno cada 20 minutos se divorcia en la República Mexicana. No solo eso, sino que México no habrá sacado alguna medalla olímpica, pero sí es el 6º lugar del mundo, de tantos países que hay en el mundo, es el 6º lugar del mundo en la tasa de divorcios, junto con los grandes países. La violencia familiar, se denuncia una violencia familiar cada hora. Comúnmente, la mayoría de ellas es violencia hacia las mujeres, maridos que golpean a sus mujeres. Las violaciones sexuales, existe una violación sexual cada 15 minutos, o sea, 4 por hora. Los niños que viven en la calle en la República Mexicana, hay 12 millones de niños que viven en la calle, duermen debajo de los puentes, duermen en las vías del tren, en diferentes lugares, 12 millones de niños. En fin, un mundo que sigue aún más perdido. Actualmente, Gobernación tiene más de cerca de 4,000 asociaciones religiosas ya inscritas. Y no solo eso, sino que muchas ramificaciones de ellas, o sea, que son completas denominaciones que predican a Cristo y se está llenando todo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el mundo sigue cada vez más perdido? ¿Por qué tanto mensaje, tanta predicación, tantos esfuerzos y el mundo no se salva? Y en el tiempo de los apóstoles no tenían cassettes y no tenían Biblias impresas como las tenemos, y no tenían folletos y no tenían micrófonos, ni tenían bocinas, ni tenían trenes, ni tenían aviones, ni tenían autobuses, ni tenían los medios de comunicación y de transporte que tenemos el día de hoy, y rápido evangelizaron el mundo de aquel entonces. Y hoy que tenemos el gran avance tecnológico, de tal manera que se puede llevar el evangelio más fácilmente, simplemente con un cassette le llevas a otro, ya escuchan la predicación, y ya eso, no tenemos esto. Veamos en el tiempo de los grandes avivamientos, de Jonathan Edwards, de Juan Wesley. Ellos, sin todos los instrumentos que tenemos nosotros, cambiaron a Inglaterra. En solamente 50 años, en el tiempo de Juan Wesley, Inglaterra cambió. Y difícilmente se encontraba una persona que no fuera salva entre 10 que estuvieran en la calle caminando ahí en Escocia. Los avivamientos de Hungría, los avivamientos de Inglaterra, todos ellos cambiaron países. En otras palabras, la maldad se acabó. En los avivamientos de Finney eran tan fuertes que 50,000 almas venían a la semana convirtiéndose. No solo eso, sino que había cárceles que por años estaban vacías. En otras palabras, no había un solo delito
en esas ciudades, en los avivamientos. Las ciudades cambiaban, la gente cambiaba, la sociedad se afectaba. O sea, no era algo que sucedía solamente en una iglesia. Era algo que trascendía la ciudad y toda la ciudad cambiaba y toda la ciudad era otra. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban predicando. Los avivamientos de Spurgeon. Se cambiaban las sociedades. Eran otros, o sea, la gente afuera cambiaba. Cuando se predicaban esos mensajes en el avivamiento de Hungría, llegaban 2,000 o 3,000 personas a una plaza. Y ahí estaban 2,000 o 3,000 sollozando y angustiadas. Y si le hubiera usted preguntado, ¿quién las convocó ahí? ¿Quién les dijo que se vinieran a la plaza? Le puede decir, no, nadie sabe. Fueron movidas por el Espíritu Santo, con una convicción profunda de pecado. Y estaban ahí en la plaza, ansiosos a ver si llegaba algún predicador que les hablaba de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Ellos sí cambiaron a las sociedades. Ellos sirvieron conforme a la voluntad de Dios a su generación y su generación sí cambió. Sus ciudades sí cambiaron, sus países sí cambiaron, fueron otros. Yo pregunto, ¿por qué hoy en día no estamos viendo esto? Ahora, la pregunta es esta: ¿qué mensaje predicaron esos hombres de Dios? Como Juan Wesley, como Charles Finney, como Jonathan Edwards, como Carlos Spurgeon. ¿Qué mensaje predicaron ellos que hacía que la gente cambiaba? ¿Cuál era, en qué consistía la efectividad del mensaje de ellos que hacía que los países cambiaran, que hacía que se atrajera el Espíritu Santo y empezara a traer convicción de pecado en las personas? ¿Cuál era? Bueno, ellos solamente predicaron el mensaje que predicó Jesús. Nada más que es el único mensaje que el Espíritu Santo respalda. Cuando se predica ese mensaje, viene el Espíritu Santo y empieza a conmover a la gente y empieza la gente realmente a vivir un verdadero cristianismo, porque es el único mensaje que tiene respaldo del Espíritu Santo. Todos los demás de mensajes son muy bonitas piezas de oratoria, pero terminan al salir allá afuera. Solo el mensaje que predicó Jesús tiene un poder que viene respaldado por el Espíritu Santo, que aunque se salga de ahí, continúa y continúa y continúa. ¿Cuál es este mensaje que predicó Jesús? Vamos a verlo. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vea cómo predicaba Jesús. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era un mensaje que confrontaba a la gente. No era cualquier clase de mensaje. Aquí empieza el ministerio del Señor Jesucristo. Vea cómo se predica el evangelio del reino de Dios. No era un mensaje liviano, no era un mensaje rebajado, era un mensaje que llamaba al arrepentimiento. Entraba llamando al arrepentimiento. No era un mensaje que llamaba: acéptenme a mí, acéptenme a mí. Él confrontaba las vidas de las personas. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje que preparó a la venida del Señor Jesús, Lucas 3:3, Juan el Bautista. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, estos hombres de Dios sabían claramente lo que Dios quería. Que Dios quería un arrepentimiento completo, total en sus vidas. No era un mensaje liviano, era un mensaje que confrontaba a todos ellos. Vea cuando Jesús envía por primera vez a sus discípulos a predicar. ¿Qué mensaje predicaban? Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué salieron predicando los discípulos? Que los hombres se arrepintiesen. Aquí está la primera vez que Jesús envió a sus discípulos. ¿Con qué mensaje los envió? Con el mensaje del arrepentimiento. Después del ascenso de Jesús, ya que Jesús se fue allá arriba, ¿cuál fue el mensaje que estuvo predicando el apóstol Pedro?
Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El segundo mensaje del apóstol Pedro, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué predicaba este santo apóstol? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo a los gentiles? Hechos 17:30. Pero Dios, aquí está predicando a los griegos en el Areópago, en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, acerca de la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les mandó? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice la razón, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento. Cómo él fundaba, cómo él testificaba donde quiera. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, arrepentimiento y luego fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26:20. Lo recibió por visión celestial, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que hizo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vea, el mensaje que mandó Jesús era un mensaje de arrepentimiento. El mensaje que predicó Juan el Bautista, el mensaje que predicó el apóstol Pedro, el mensaje que predicó el apóstol Pablo, era el mensaje por excelencia que él mandó que se predicaban, y estos apóstoles fueron obedientes en predicar eso. ¿Por qué es necesario predicar arrepentimiento? Es condición para salvación. Sin arrepentimiento nadie se salva. Mateo 12:41 nos da un ejemplo de los de Nínive. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Aquí está denunciando a un pueblo que sí aceptó a Jesús, pero nomás aceptó los milagros de Jesús, no aceptó el mensaje de arrepentimiento. Y entonces regresa Jesús y le dice, mira, si aquellos hubieran hecho esos milagros, ¿cuánto hay que se hubieran arrepentido? Dice, los de Nínive te van a condenar a ti, ¿por qué? Porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y ustedes, dice, uno más grande que Jonás está aquí. O sea, que si no había arrepentimiento, no había salvación. Entonces, ¿cómo viene Jesús? Con juicio, con juicio. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento y conversión, no se borran los pecados. Los pecados siguen ahí. Arrepentíos y convertidos. Le da instrucciones claras a ese pueblo que quería saber qué necesitaba hacer para ser salvo. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No hay vida eterna si no hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento para que haya vida. Es condición para la salvación. Romanos 2, 4 y 5. Menosprecie las riquezas, bájale, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está, por un corazón duro y un corazón no arrepentido, se atesora, se acumula para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Es más, ¿por qué más es básico el arrepentimiento? Es la base para la fe. Mucha gente dice, ¿por qué no puede creer? ¿Por qué no tiene fe? Y ya sé, no se ha arrepentido. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera fe para salvación. Es como una persona que quiere creer que pueda construir un edificio grande. Bueno, lo va a construir, pero si no pone un cimiento profundo, no va a poner un edificio alto. Necesita poner un cimiento profundo para construir un edificio alto. Así también. Nosotros tenemos que arrepentirnos profundamente en nuestros corazones para poder creer en la obra expiatoria. Esto lo vemos claramente en el orden. Marcos 1, verso 15. Aquí está Jesús predicando, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vea el orden. Arrepentíos, número 1, y luego creed en el evangelio. Ahí está el orden. Primero es un llamado al arrepentimiento y luego es un creer en el evangelio. El apóstol Pablo, Hechos 20, 21, fíjese cómo siguió el mismo orden, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, número 1, y luego la fe en nuestro Señor Jesucristo, número 2. Ahí está el orden. Primero hay un arrepentimiento y luego hay una fe. ¿Sabe usted por qué los fariseos no podían creer en Jesús? Ahora ya lo sabe. No se habían arrepentido. Mateo 21, 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿Por qué no le creyeron? Ahí se lo va a decir. Pero los publicanos de la ramera le creyeron. Y vosotros, los fariseos, viendo esto, nos arrepentisteis después para creerle. Nos arrepentisteis después, ¿para qué? Para poder creer. Si no hay un arrepentimiento, después ellos no podían creer. Y como ellos no se arrepintieron, Jesús les denunciaba sus avaricias, sus dobles intenciones, sus codicias. Jesús les denunciaba sus hipocresías y ellos se sentían molestos, ofendidos, porque Jesús denunciaba a los líderes de su tiempo. Entonces, esa molestia no los llevó al arrepentimiento, sino a crucificarle. Ok, pero ¿por qué no creyeron nunca en él? Nunca se arrepintieron de sus corazones. El arrepentimiento es base para la fe. Por eso hay mucha gente que dice que cree en Jesús, pero de pronto usted los ve con sus vidas disolutas en la borrachera, en los vinos, en adulterio, en fornicaciones, en mentiras. Y dice, pues ¿cómo? Si este es cristiano y dice que cree en Jesús, hace esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? No está arrepentido. Y entonces esa fe viene a ser hueca, vana, no salva a tal persona. ¿Por qué? Porque cuando no hay un verdadero arrepentimiento, no habrá una verdadera fe para salvación. ¿Cuál fue el mensaje que mandó Jesús que predicáramos? ¿Qué nos mandó a nosotros que le predicáramos a la gente? Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está. ¿Qué mandó que se predicase en su nombre? El arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dice aquí acepta a Cristo? ¿Verdad que no dice? Busque en la Biblia quién predicó acepta a Cristo. Busque uno solo que predicó. ¿Sabe de dónde se deriva ese mensaje de acepta a Cristo? Porque así como acepta a Cristo, no existe la frase en toda la Biblia. ¿Sabe de dónde lo han derivado? De Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, pero ¿qué recibieron? Para empezar, ese pasaje no está predicando a alguien. Ese pasaje está narrando hechos de Jesús. Porque el propósito de Juan era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y te muestra que el mundo por él fue hecho. Y te demuestra muchas cosas. Y te demuestra también que a los que le recibieron, ¿qué recibieron de Jesús? Su mensaje recibieron. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos y creer. Eso es recibir a Jesús. Si alguien recibe a Jesús, recibe sus palabras, recibe sus mandamientos, recibe sus promesas, recibe sus advertencias, recibe sus amenazas. Recibir a Jesús es recibir todo lo que Jesús habló. Ok, aquella persona que recibe todo lo que Jesús habló, lo está recibiendo. Pero si una persona dice que aceptó a Jesús, pero no se niega a sí mismo, ni toma la cruz, ¿lo recibió a Jesús? ¿Aceptó a Jesús? Qué raro que aceptan a Jesús, pero no aceptan lo que Él dice. Porque lo que Él dijo es que la gente se arrepintiera. Lo que Él mandó es que la gente se negara a sí mismo, tomara su cruz y lo siguiera.
Lo que mandó Cristo es que predicáramos el arrepentimiento. Eso es recibir a Jesús, recibir sus palabras. No recibir un Jesús místico que de pronto entra y anda por ahí y que dicen yo tengo Jesús, pero viven como el diablo. Pues qué raro, si tuviera Jesús en ti, las obras de Jesús harías. O sea, porque Jesús está en ti. Pero si no haces las obras de Jesús, pues realmente no está Jesús ahí. Qué raro Jesús recibiste. Más bien recibiste un demonio que está haciendo otras cosas que son propias del demonio. Porque la Biblia dice que el Satanás es el padre de mentira. Y si alguien te está mintiendo, ¿quién lo está moviendo? ¿Jesús o el padre de toda mentira? Pues el padre de toda la mentira. Entonces, ¿cuál es el mensaje que predicó Jesús? Que mandó que predicáramos. ¿Qué debemos de predicar nosotros? El arrepentimiento. Ese es el evangelio. Arrepentidos y creed. Arrepentidos y creed. Y aunque venga un ángel y me diga que ya no predique ese evangelio porque se molesta a la gente, porque se incomoda a la gente, dice, sea anatema. Porque hoy en día tenemos un evangelio rebajado y barato. Un evangelio que solamente llama a la gente, que ahora sí le hacen un evangelio al gusto del cliente. Para que ahora sí, para que no se incomode y le pase por aquí y éntrele y nomás haga esta oración mágica, acepta a Cristo y ya aceptó a Cristo. Pero una cosa es que él acepte a Cristo y otra cosa es que Cristo lo acepte a él. ¿Por qué? Cristo solamente va a aceptar a él, que se hayan arrepentido, que reciban el mensaje de Jesús, que es el mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué más es importante el arrepentimiento? Bueno, vamos a ver qué es el arrepentimiento para tener una idea clara lo que Dios está pidiendo cuando nos dice que nos arrepintamos. Primeramente, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoeo. Metanoeo. Y significa cambio de manera de vivir y de ver las cosas. O sea, no solamente cambia en su manera de actuar, sino hasta de ver las cosas. Por ejemplo, no solamente deja de beber el alcohol, sino que ahora cuando lo ve, lo aborrece. Ya no le gusta, ya no lo quiere. O sea, lo detesta. Y dice, ¿cómo es posible que yo me anduviera emborrachando y tirándose ahí? Ahora lo ve como una locura lo que él hacía. ¿Qué pasó con esa persona? Está totalmente arrepentida. O sea que cuando alguien robaba y ya no roba, y de pronto cuando ve en los periódicos que gente roba, él se pone a pensar, ¿cómo es posible que yo anduviera así? ¡Qué locura robar! Ok, cambió no solamente en su actuar, sino hasta en ver los pecados suyos de antes, los ve distintos. Ya no le agradan, ya los detesta, ya se avergüenza de esa vida. ¿Qué más significa? Dejar atrás lo pasado, dar un giro completo a tu vida. Como que quitan uno y ponen otro. Como cuando conociste a un amigo en la prepa y era una persona greñuda, mal vestida, irresponsable, no entraba a las clases, siempre jugueteando, drogándose, tomando, siempre andaba mal. Y pasan 20 años y te encuentras ese amigo. Y ahora te lo encuentras bien vestido, arreglado, con sus hijos, responsable, casado, pelo cortado. O sea, ya es otro. Y cuando tú lo ves, tú le dices, oye, ¿tú eres ese? Sí, yo soy ese. Estás irreconocible. Eres otro. Ok, ese es un arrepentimiento. Es otra persona. Cambia totalmente. No solo eso, sino que es cambiar de camino, dejando atrás tus pecados, pero sintiendo aborrecimiento de ti mismo. O sea, que te aborreces. ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? O sea, te duele. Un cambio sintiendo tristeza y dolor por haber ofendido a Dios con el pecado. No solo eso, sino que eso mismo te enmienda el corazón. Como que ya no quieres hacer eso. Como que ya le sacas la vuelta a volver a hacer eso. O sea, como que de corazón ya repudias aquello que tú hacías. Entonces, ¿qué es un arrepentimiento? Según Corintios 7:10, primeramente es una tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que es tristeza según Dios, o sea, producida por Dios. O sea, el Espíritu Santo viene y te empieza a convencer de tu mala manera de vivir. Te empieza como a mostrarte cuál ha sido el caminar tuyo y cómo lo ha visto Dios. Y te empieza a dar mucha tristeza
y tristeza por haber ofendido a Dios. O sea, no entra con alegría. Este mundo no le gusta estar triste, pero antes de entrar al reino de Dios hay tristeza. Así como antes que nazca un bebé y hay alegría, primero la mamá tiene dolores de parto y hay lágrimas y hay sufrimiento y hay todo eso. Así también, antes que uno nace al reino de Dios, hay tristeza y hay dolor y hay vergüenza. ¿Por qué? Porque se nos está confrontando con nuestra mala manera de vivir y cómo nosotros vivimos con nuestros padres. La persona que empieza a arrepentirse, primero se empieza a entristecer por cómo vivió. Y después de eso, viene una vergüenza y una humillación en su persona. Hechos 2:37. Al oír esto, ¿al oír qué? Fíjese lo que le está diciendo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, vean lo que le está diciendo. Ustedes mataron a Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungirse en el griego es ser atravesado con un objeto punzocortante. O sea, como con un picayelos. Y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué pasó? Sintieron avergonzados, atravesados, que ellos mataron al Mesías, mataron a Cristo, se sintieron muy mal, totalmente doblegados ante esa palabra que los acusaba. Y les decían, ustedes, a este que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quedaron atravesados por esa palabra. O sea, les trajo vergüenza y humillación. Job 42, verso 6. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está. Me aborrezco. Cuando lo confrontó el Espíritu Santo y le hizo ver la soberbia de Job, le hizo ver cómo estaba en ese momento, él se aborreció a sí mismo y dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Polvo y ceniza eran signos de humillación. O sea, ¿qué vemos? O sea, un arrepentimiento no solamente lleva tristeza, lleva mucha vergüenza, lleva mucha humillación. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta que pecó contra Dios. En una ocasión, un hombre tenía un amigo que estuvieron juntos en la preparatoria y después se dejaron de ver, pero eran muy buenos amigos. Esta persona puso un depósito, en ese depósito llegó un joven y este joven empezó a tomar ahí. Se acabó todo su dinero y entonces el dueño del depósito lo siguió invitando. Él quería divertirse con el muchacho porque el muchacho hacía muchas locuras mientras se emborrachaba. Después de que terminó bien borracho, se sale el joven, se sube a su carro, se va y a las pocas cuadras adelante choca y se mata. Pasan 2 semanas y aquel amigo que hacía muchos años que no lo había visto, llega a su depósito. Le dice, hola, ¿cómo estás? Y empiezan a platicar y empiezan a recordar y empiezan a hablar de muchas cosas. Pero entre todas esas cosas, le dice el dueño del depósito, oye, fíjate, ¿qué crees que pasó la vez pasada? Llegó aquí un muchacho y este muchacho empezó a tomar y se acabó su dinero y le empecé a invitar yo y hacía tantas locuras, me reí tanto, me divertí tanto con ese muchacho, pero luego, ¿qué crees que pasó? Se fue ese muchacho por esta calle y a las pocas cuadras chocó y se mató. Y le dice su mejor amigo, ese muchacho era mi hijo. O sea, cuando el hombre supo que era su hijo, se sintió sumamente avergonzado y humillado delante de él. Si hubiera sabido que era tu hijo, nunca hubiera hecho eso. Ok, así es cuando tú pecas. Cuando tú pecas, tus pecados van directos contra Dios. O sea, al que ofendes es a Dios. Al que le duele es a Dios. ¿Cómo le duele a Dios? ¿Cómo sentirías que tu mujer adulterara? ¿Cómo sentirías que tu marido adulterara? ¿Cómo sentirías que tu mejor amigo te traicionara? ¿Cómo sentirías que tu hija te traicionara y se fuera con un muchachito por ahí? ¿Qué sentirías? ¿Qué te duele? ¿Un brazo? ¿Te duele una pierna? ¿Te duele el estómago? ¿Qué te duele? El alma te duele. Adentro te duele. Ok, eso que sientes y que te duele es lo que siente Dios, pero con cualquier pecado que tú haces. Con la mentira, con los enojos, con los celos, con las mentiras, con cualquier pecado.
O sea, cuando dice la Biblia ahí en Génesis que Dios vio la maldad que había en los hombres en la tierra y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios le duele en el corazón cuando el hombre peca. Cuando el hombre está arrepentido, ¿qué es lo que se da cuenta? Yo ofendí a Dios. Yo le causé mucho dolor a Dios. Yo le causé dolores profundos a Dios por mi pecado. Por eso se siente avergonzado. Y por eso se humilla. Y por eso se entristece. ¿Por qué? Porque se da cuenta de eso. Y luego Dios dirige su mirada. Mira, no solamente a mí me has lastimado. Mira cómo has sido con tu esposa. Mira cómo has sido con tus hijos. Mira así cómo ha sido con el vecino. Mira cómo ha sido. O sea, Dios empieza a dirigir tu mirada a otras personas. Y no solo eso. Dios empieza a dirigir tu mirada a otros pecados. No nomás tomaste, sino también mentiste. Y también te enojabas. Y también estabas amargado. Y también robabas. Y también hacías esto. Y hacías eso otro. O sea, ¿qué hace Dios? Empezaste a mostrar toda tu maldad para que venga un arrepentimiento. ¿En medio de qué? De esa vergüenza y esa humillación. ¿Por qué muchos no llegan a este punto? Porque no quieren sentir tristeza y menos vergüenza y menos humillación de haber pecado contra Dios. Una vez que el hombre se empieza a dar cuenta de esos pecados y empieza a sentirse atravesado por su maldad, darse cuenta de cuánto ha ofendido a Dios y a su prójimo, de ahí lo lleva a confesar. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ve el contraste entre encubrir y confesar. El que encubre sus pecados es tal persona que no acepta toda su culpa, que cuando confiesa sus pecados dice, bueno, Dios, lo hice, pero es que me provocaron. Bueno, es que lo hice, pero es que realmente lo hice por esta razón. O sea, cuando tú sacas cualquier justificante por tu pecado, cualquier excusa por tu pecado, cualquier evasión, tú no estás arrepentido. Tú estás diciendo, mira, no soy del todo culpable. El culpable es mi niñez para la que yo viví. El culpable fue la juventud que yo tuve. El culpable fue que nací pobre. El culpable fue que nací en la católica. O el culpable es que nací en cierta religión. O es que la culpa fue porque yo tuve ciertos amigos. Cuando tú sacas cualquier justificante para seguir en tus pecados, no estás arrepentido. Estás encubriendo tu pecado. ¿Qué es confesar el pecado? Reconocer el 100% de tu culpa. De hecho, Cristo vino por pecadores, pero que aceptan el 100% de su culpa. No pecadores que se quieren justificar, no pecadores que quieren compartir la culpa, no pecadores que tratan de excusarse por sus pecados, que tratan de decir yo no soy del todo culpable. Por ellos no viene Cristo. Viene por pecadores que no merece, que están como aquel hombre que subió al templo y que no quería ni siquiera levantar sus ojos y que decía, sé propicio de mí, un pecador. O sea, hombres que están atravesados, conscientes de su pecado y que saben que merecen el castigo justo de Dios. No solamente basta confesar, sino dice ahí, Proverbios 28:13, dice, confiesa y se aparta. Y yo quiero decirles una cosa. La gran razón por la cual muchos no están arrepentidos y muchos de los que se llaman cristianos no están arrepentidos es que nomás confiesan los pecados, pero nunca se apartan. Siguen cometiendo los pecados. Y creen que porque ya confesaron el pecado a Dios y ya le dijeron, Dios mío, yo me arrepiento, y hacen una oración que parece unos poetas y tratan de convencer a Dios con su palabrería y confiesan sus pecados, pero no se apartan. Mira, aquí la Biblia dice claro, que confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero si tú confiesas y no te apartas, ni en sueños alcanzarás misericordia, jamás. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, confesar y apartarse. Dime, si un niño llega a tu casa y te rompe un vidrio y te dice perdóneme porque le rompí el vidrio y se va, y a los 3 días llega otra vez y te rompe el vidrio y te dice perdóneme y se va, y a los 3 días viene y te vuelve a romper el vidrio y se va, ¿tú crees que ese niño está arrepentido? No, no crees que está arrepentido. Porque si estuviera arrepentido, lo dejaría de hacer.
Un hombre que es adúltero y quiere con su esposa, perdóname, mira, ya no vuelvo a andar con esta mujer, y al mes otra vez anda. Y vuelve otra vez, perdóname, ya no vuelvo a andar, y al mes otra vez anda. Perdóname, ya no vuelvo a andar. ¿Tú crees que esa mujer piensa que su marido se arrepintió? No. ¿Por qué? Porque sigue con esa mujer. Porque continúa en el pecado. ¿Tú qué crees que Dios ve cuando te ve a ti que le confiesas un pecado y luego lo vuelves a hacer? Ahí estás cancelando tu arrepentimiento. Cuando tú vuelves a cometer el pecado, cancelas tu arrepentimiento. Una cosa estás diciendo, no estoy arrepentido. Y una cosa estás diciendo, estás justificando no solamente ese pecado, sino aquel pecado que hiciste. Porque si se vale hacerlo ahorita, el día de hoy, también entonces se valió hacerlo hace 3 días. Y también se valió hacerlo hace 10 años. O sea, justificar tú una acción mala el día de hoy es justificar todas las acciones malas que haya. Porque si ahorita se vale decir mentiras, entonces también ayer se valía decir mentiras, antier se valía decir mentiras, hace 10 años se valía decir mentiras. Entonces todas las veces que tú le dijiste a Dios, perdóname porque te mentí, no valió. Porque en ese día tú estás diciendo mentira y una cosa estás diciendo, se vale decir mentiras. Entonces quiere decir que toda la vez que le dijiste, perdóname por haberte mentido, de nada sirvió. Por eso se cancela el arrepentimiento. Por eso si no hay el apartarse, no hay misericordia de Dios. Y este es el gran punto del arrepentimiento. Tú ves que mucha gente confiesa los pecados, pero ¿cuántos se apartan? ¿Cuántos los dejan de hacer? ¿Cuántos los dejan de practicar? Isaías 55, verso 7, nos repite esta verdad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que dice, deje el impío su camino, o sea, la manera como él vive, y no solamente su camino externo, y el hombre inicuo sus pensamientos, o sea, pensamientos en el hebreo es intención, un cambio externo y un cambio interno, y vuelva hacia Jehová, o sea, dele su corazón a Dios. Y cuando esto se hace, ahora sí, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumple esto? Pero muchos no cumplen esto, pero sí quieren esta parte. O sea, no se arrepienten, no dejan su mal camino, no dejan sus malos pensamientos, pero esperan que Dios los perdone. ¿Qué más lleva un verdadero arrepentimiento? Frutos. Hechos 26:20. Aquí está Pablo anunciando cómo él predicaba por donde quiera, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que se justifique que hay un arrepentimiento. ¿Qué les predicaba? En Damasco les decía que se arrepintieran y que sean obras dignas de arrepentimiento. En Jerusalén, ¿qué les predicó? Que se arrepintiesen. Por toda la tierra de Judea, ¿qué predicó? Que se arrepintiesen. A los gentiles, ¿qué les predicó? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es lo que él mandaba. O sea, frutos. Que el que robaba ya no robe más, sino ahora trabaja con sus manos para aquel que parece necesidad. Que el que mentía ya no miente, ahora habla verdad con su prójimo. Que el que no perdonaba, ahora perdona, y no solamente perdona, sino ama a la persona a la cual no podía perdonar. O sea, un cambio radical interior que se refleja por su exterior. Ahora, tristemente, porque hoy tenemos un evangelio rebajado y barato, un evangelio que no confronta a la gente primeramente con sus pecados y con su mala manera de vivir. ¿Cuál es el fruto? Pues tenemos falsos arrepentimientos. Gente que se llama cristiana, gente que se llama hijo de Dios, gente que carga una Biblia, que canta alabanzas, que hace ayunos y muchas cosas, pero no están arrepentidos. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de falsos arrepentimientos? El religioso hipócrita, Jeremías 3:10. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Aquí está viendo Dios el falso arrepentimiento de Judá, que no se volvió a él de todo corazón. ¿Por qué no dice todo corazón? Porque hizo ciertos cambios
pero otros no los cambió. ¿Por qué le llamo religioso hipócrita? Bueno, porque este es el que se cambia de iglesia. Antes quizás era un católico y ahora se da cuenta que Dios no le gusta la idolatría. Y entonces va a alguna religión evangélica, alguna denominación cristiana, y llega ahí, y ahora ahí le enseñan a orar, le enseñan a leer la Biblia, le enseñan a ayunar, le dan unos folletos para que vaya y predique, canta alabanzas, escucha cassettes de alabanzas, y todo eso da estudios bíblicos y muchas cosas. Nada más que el pecado lo acompañaba en la católica, y lo sigue acompañando acá. O sea, cree que porque se quitó la idolatría, y ahora ya está mejor. Bueno, sí es cierto, Dios condena la idolatría, pero no más la idolatría, también la mentira. También los enojos, también los celos, también los adulterios, también la codicia con los ojos, también ser ladrón, también muchas cosas. Pero cree que ahora sí ya está mejor, porque ya no es idólatra. Y bueno, si no eres idólatra pero sigues mintiendo, ¿qué diferencia hay? Y si no eres idólatra pero te sigues enojando, ¿qué diferencia hay? Y si no eres idólatra pero sigues teniendo celos, ¿qué diferencia hay? Y si no eres idólatra pero sigues cometiendo cualquier otro pecado que Dios condena, ¿qué diferencia hay? Porque Dios no solamente condena la idolatría, condena también todos los demás pecados. Tiene un falso arrepentimiento. Se arrepintió del pecado de la idolatría, pero no de los demás pecados. Quitó ese, pero los otros no los ha quitado. ¿Qué pasa? Un religioso hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque ahora aparenta ser justo. Porque ahora lee su Biblia, ahora ora, ahora ayuna, ahora canta alabanzas, ahora hace muchas cosas y dice, oye, esa persona debe ser muy espiritual porque hace todo eso, pero sigue pecando. Es el mismo pecador, solamente que tiene un vestido de oveja. Ahora parece un cristiano, pero es una piel de oveja. Por dentro sigue igual. Falso arrepentimiento. ¿Qué otro ejemplo de falso arrepentimiento? El del sepulcro blanqueado. Jesús nos dijo quién es un sepulcro blanqueado. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, es Mateo 23, verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Quién es el sepulcro blanqueado? Ahí lo dice. O sea, aquel que luce por fuera, luce justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, el sepulcro blanqueado es aquel que quitó el pecado escandaloso. Antes era un borracho, ya no es un borracho. Antes era un ladrón, ya no es un ladrón. Antes era un marihuano, ya no es un marihuano. Antes era un narcotraficante, ya no es narcotraficante. Se limpió por fuera, pero no ha quitado los pecados de dentro. La envidia, la amargura, los rencores, la hipocresía, las mentiras, los celos, la rebeldía, la soberbia, la avaricia. Todos esos pecados que esta sociedad no te condena. Porque si te condena que seas marihuano, si te va mal que seas un alcohólico, si te ve mal que seas narcotraficante. Pero si tienes una envidia, no te ve tan mal. Si tienes una avaricia, no te ve tan mal. Si te ve con una mentira, no te ve tan mal. O sea, el sepulcro blanqueado se limpia por fuera, luce justo. Y no solo eso, pasa adelante y te empieza a testificar y dice, yo quiero testificarles que Cristo me hizo libre del alcohol, y Cristo me hizo libre de la droga, y Cristo me hizo libre de ser un narcotraficante. Qué raro, que te quitó la marihuana y el alcohol y la droga y no te quitó las mentiras y los enojos y los celos. Qué raro es ese Cristo, que nomás te quita ciertos pecados y otros te los deja que los sigues manteniendo ahí. Que nomás te quita el pecado escandaloso, que te limpia por fuera, pero por dentro sigues lleno de inmundicia. O sea, qué raro es ese Cristo. O sea, es un sepulcro blanqueado. Quitó ciertos pecados particulares, no quitó el pecado. El pecado es el egoísmo, el estar viviendo para sí mismo. Ese no lo siguió, no lo quitó. Sigue viviendo para sí mismo, no ha muerto a sí mismo. Por esa razón,
es que continúa en el pecado. Falso arrepentimiento. ¿Qué otro ejemplo de falso arrepentimiento? El del esclavo. ¿Quién es un esclavo? Ahí lo dice Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fíjate lo que te dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, uno que es esclavo del pecado no es hijo de Dios, porque el esclavo no queda en la casa, pero el hijo sí queda. Así que si el hijo os libertare, ¿de qué? Del pecado, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿quién es el esclavo? Bueno, este es el que quita el pecado por 1, 2, 3 días y vuelve a caer. Llevo un día sin pecar, llevo 2 días sin pecar, llevo 3 días sin pecar, vuelve a caer. Llevo 4 días sin pecar, llevo 5 días sin pecar, llevo 6 días, vuelve a caer. Llevo 10 días sin pecar, llevo 11 días, llevo 12 días, 13 días, vuelve a caer. Es un esclavo. No tiene la gracia de Cristo para vencer el pecado. Cuando ve ese texto de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice, pues sí me hizo libre, pero no. Antier hablaba con una persona que me hablaba de ciertos pecados escandalosos. Y me dijo, no, Dios me hizo libre de esto y esto otro. Pero había otro pecado que no le había quitado. Digo, qué raro, que te quitó ese y este otro no. Dime, ¿tú puedes decir que eres libre del pecado? No. Entonces, ¿de qué te libertó Jesús? Si no eres libre del pecado. Si sigues todavía obedeciendo a sus demandas. O sea, el esclavo es aquel que no tiene el poder para vencer. Agarra el altar como confesionario católico, otra vez a confesar su mismo pecado, sí, otra vez el mismo pecado. Su versículo favorito, ¿cuál es? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, la Biblia es muy clara. Abogado, no una niñera. Un abogado es aquel que utilizas de vez en cuando. Cuando llegas a tener un problema, ocupas un abogado. Pero no andas ocupando un abogado todos los días. Ni estás en los ministerios públicos todos los días. ¿Ok? ¿Por qué? De vez en cuando. Pero una niñera es alguien que está levantando al niño cada rato, porque cada rato se anda cayendo. ¿Ok? O sea, quiero que quede muy claro. El pecado en un cristiano es la excepción y no la regla. Es lo raro y no lo habitual. Porque lo que vino a traer Cristo a nosotros es ese poder para vencer el pecado. Por eso dice la Biblia, pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No dice en sus pecados. Te salva del pecado, no en el pecado. Te saca del pecado, te libra del pecado. Así como los aviones, tú los ves volando y verás que algunos se caen, pero verás que no todos los días anda cayendo. Ok, así es la caminata del cristiano. Camina y va bajo otra ley, la ley del espíritu de vida, que lo ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y pudiera ser que algún día llegara a caer el cristiano. Tiene un abogado, porque no es la práctica, no es el hábito, es lo raro. Se levanta y sigue su caminata cristiana. Lo raro es que caiga, pero no es el hábito dentro de él. El que tiene un falso arrepentimiento es un esclavo del pecado. El siguiente ejemplo de falso arrepentimiento es el del fariseo. Mateo 23:3. Aquí nos dice quién es un fariseo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es un fariseo. Uno que dice y no hace. Uno que dice que no hay que mentir, pero miente. Uno que dice que no hay que enojarse, pero se enoja. Uno que dice que no hay que tener celos, pero tiene celos. O sea, sabe la teoría, no vive la palabra. Es pura teoría en su mente. No vive la Biblia. Te sabrá la Biblia, como el fariseo te sabía la Biblia al dedillo, te recitará versículos de memoria, te hablará de escatología y de los hechos futuros, y te hablará de muchas cosas de la Biblia. Pero nomás checa su vida, a ver si él vive al 100% la palabra, y te darás cuenta que no lo vive. Así el fariseo sí vivía muchas cosas, pero otras cosas no las vivía. El fariseo vivía muchas cosas, pero otras no las vivía. Ok, esos son los fariseos. Aquellos que dicen,
pero no viven la palabra de Dios. El último ejemplo de falso arrepentimiento es el del deprimido que hace penitencia. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los escribas. Aquí tal parece que Judas se arrepiente, pero aquí vemos que arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. O sea, se ahorca. Sin embargo, aquí dice que parece que se arrepintió. O sea, ¿qué vemos? Es el falso arrepentimiento del deprimido. ¿Quién es este? Este es el que reconoce sus pecados. Cuando peca, le duele. Se siente mal como Judas. Va y regresa el dinero y todo. Pero después de que termina, se levanta y vuelve a pecar. O sea, le pide perdón a Dios. Dios mío, volví a pecar, me siento muy mal. Llora, se aflige, ayuna y todo. Pero cancela su arrepentimiento volviendo a pecar. Y otra vez viene con la misma oración, otra vez viene a llorar, otra vez viene. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene puros sentimientos, pero no hay hechos en su vida. Es puro dolor, pero no lo respalda esas palabras con los hechos. En esa palabra arrepentido, vamos a verla cuál es en el griego. La palabra arrepentido, que viene en Mateo 27:3, es la palabra metamelomai, que es muy distinta a la palabra que hemos estado estudiando. Metamelomai y metanoeo son distintas. Esta tiene 8 palabras, 8 letras. Esta tiene 4, 8, 12 letras. Tiene la misma raíz, pero distinta, más letras. Y tiene distintos significados. Esta significa cambio solo emocional, como Judas. Metamelomai cambia solo emocionalmente, o sea, le dolió. Metanoeo es un cambio de decisión e intención. O sea, no solamente cambia en cuanto a emocional, sino que hay decisiones aquí. Este cambia solo cosas particulares. O sea, ciertas cosas sí las cambia. Ciertos pecados sí los cambia. Este cambia toda su vida. Es distinto. Siguiente. Este lamenta y tiene remordimiento. O sea, metamelomai, la mente tiene remordimiento. Metanoeo es un cambio total al opuesto. Si te fijas, aquí hay muchos sentimientos en metamelomai. En metanoeo hay cambios. ¿Qué sigue? Metamelomai es un cambio parcial. O sea, una parte sí la cambia. Por decir, si hacía 10 pecados, a lo mejor ya hace 9. Pero metanoeo es un cambio moral total y no parcial. O sea, cambia totalmente. Si tenía 10 pecados, los 10 los quita de su vida. Metamelomai se deprime. Metanoneo deja el pecado. ¿Se ve la distinción? Uno, mucha emoción, pero no hay hechos. Este tiene hechos. Metamelomai hace penitencia. Por ejemplo, se ahorcó Judas. A ver si por lástima Dios lo salva. A ver si tiene compasión del pobre en vez de ir con Jesús y a confesar su pecado. Metanoeo se compunge, pero actúa. Hay acciones. Metamelomai es el de Judas. Metanoeo es el de Pedro. O sea, Pedro también lo negó y era digno de condenación. Pero Pedro tuvo todo esto, mientras que Judas tuvo esto. Metamelomai significa falso arrepentimiento. Metanoeo es verdadero arrepentimiento. Muy distinto las dos palabras. ¿Qué es lo que vemos? Que muchos tienen falsos arrepentimientos y pocos tienen verdaderos arrepentimientos. ¿A qué te conduce un falso arrepentimiento? O sea, si tú no te arrepientes totalmente de corazón, va a endurecer tu corazón. Te vas a hacer más duro a la palabra, más duro a lo de Dios. De tal manera que cuando escuches la palabra de Dios, difícilmente ya vas a hacer caso. Vas a oír y se te va a resbalar, y se te va a resbalar, y se te va a resbalar. Y ya no sientes nada. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón, te hace muy duro. De tal manera que puedes oír las cosas más tremendas y nada. Puede venir Jesús a predicarte, no pasa nada.
Porque el falso arrepentimiento endurece el corazón. No solamente eso, sino que te lleva a ser incrédulo. Empiezas con muchas incredulidades. ¿Realmente hay un infierno? ¿Realmente hay un cielo? ¿Realmente la Biblia será verdad? ¿Realmente esto es lo que dice la Biblia? ¿No será así? Porque hay otros que creen distintos. Empezarás con muchas dudas dentro de tu vida. ¿Por qué? Porque estás practicando el pecado. Porque tienes un falso arrepentimiento. No solo eso, sino que te llevará a una desconfianza en la piedad cristiana. Empezarás a desconfiar de todo el mundo. Usted me dice que queda también es un pecador. Y también ese que predica de estar un pecador. Y también ese que está allá. Y empezarás a desconfiar de todo. Porque León creen que todos son de su condición. Y como que él peca, piensa que los demás pecan. Y entonces empieza a desconfiar que todo está mal, que todo es pura hipocresía, que todo es falso y que todo no es verdad. No solo eso, el falso arrepentimiento te llevará a hacerte un tremendo hipócrita. Porque te vas a acostumbrar a pecar y a decir, ¿cómo estás? Muy bien. A pecar y a levantar tus manos y decirle, Señor, no daré mi vida a nadie más que a ti. Y saliendo del templo se le vas a la mentira y a los enojos y a los celos y a muchos pecados. Y luego regresas, no daré mi vida a nadie más que a ti. O sea, te acostumbrarás a ponerte la máscara, a lucir como cristiano, aunque no estás viviendo como un cristiano. ¿Por qué? Porque sigues con un pecado escondido. Sigues apapachando un pecado. Pero sin embargo estás pareciendo como que todo está bien. O sea, te hará un verdadero hipócrita y terminarás haciéndote un cristiano que se mueve solamente por emociones, por ganas. Cuando hay un bonito canto que te gusta, lo cantarás. Cuando no, te aburre. Cuando hay una buena predicación, pues te gusta. Cuando no, no. O sea, te mueves por ganas. Un cristiano sensual que se mueve por los sentidos y no por principios y por la fe en el Señor Jesucristo. El falso arrepentimiento es la ruina y termina como Judas. Judas tuvo un falso arrepentimiento. Guardó un pecado en su corazón, era ladrón, y ese pecado lo llevó a la misma condenación. ¿Cuántos Judas habrá el día de hoy que andan muy cerca de Jesús, caminando cerca de Él, pero con un pecado escondido, teniendo un falso arrepentimiento? Cierra tus ojos. Tu propia vida. ¿Tienes tú un verdadero arrepentimiento? O quizás has permitido un pecado en tu vida. Quizás te quitaste el pecado escandaloso, pero has dejado los pecados del corazón. Envidias, enojos quizás, avaricias, codicia, celos, amarguras, soberbias, malicioso, incredulidad, rebeldía, pereza, contienda, qué sé yo. O quizás eres un esclavo del pecado. Lo dejas por 2, 3 días y vuelves otra vez. Porque no has visto lo que tú le haces a Dios con el pecado. O eres un verdadero fariseo que predicas a otro, pero a ti mismo no te predicas. Que le dices a la gente que se arrepienta, pero tú mismo no estás arrepentido. O quizás tienes un arrepentimiento como el de Judas, que sí te duele pecar, pero no hay hechos. Y quieres sobornar a Dios con tus sentimientos, chantajearlo. Ese falso arrepentimiento te va a endurecer tu corazón. Te va a hacer muy incrédulo. Te va a hacer hipócrita. Y te terminarás perdiendo. Padre, yo te pido que esta palabra produzca un verdadero arrepentimiento en cada corazón que está aquí, Señor. Que no se haya arrepentido. Que no se haya apartado de los pecados, Señor. Redarguye, Señor, hasta lo profundo del corazón, para que haya un apartamiento no parcial,
sino total. En el nombre de Jesucristo. Amén.